Liturgia de la Palabra, viernes 21 de agosto, memoria de San Pío X, Papa. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iba saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: Esto dice el Señor, ven espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Toda esta semana hemos venido escuchando en la primera lectura al profeta Ezequiel, y hoy quiero enfocar esta breve y pequeña reflexión precisamente en el texto de Ezequiel 37 del 1 al 14, no porque el Evangelio no sea importante o no tenga ningún mensaje, o no porque lo que ha dicho Ezequiel anteriormente a este capítulo 37 no sea importante, sino que viendo la realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, pienso que puede ayudarnos la meditación de este texto. Día a día vemos en las noticias agresión, violencia, muerte, frustración, suicidios, homicidios. Hace poco un muchacho que casi fue atropellado por un autobús de la empresa de Cartago, muy enojado, seguramente frustrado, agarró por ahí un hierro y empezó a quebrarle los vidrios al bus. Está bien, pues hay un motivo por el cual el muchacho se enoja. El asunto es la violencia, la agresividad. En Francia, un grupo de personas arremetió contra la policía, destruyendo un vehículo de la policía. En México, hace unos meses, si mal no recuerdo, en Jalisco, quemaron varias patrullas. Mucha violencia, quizás frustración, quizás desesperación. Yo diría que nuestra sociedad está como este campo de huesos secos que nos habla hoy el profeta Ezequiel. Y precisamente cuando una sociedad, una familia, una persona empieza a mostrar estos síntomas de depresión, de violencia, de agresión, de muerte, de suicidio, de homicidio, de todas estas realidades, sin duda, es porque no se le ha dado el espacio que Dios debe de tener en la vida de una persona, de una familia, de una sociedad. Es porque Dios está ausente. Y los gobiernos de este mundo han querido sacar a Dios de la escuela, del colegio, de las instituciones, apoyando ideologías nefastas. Y por supuesto, vemos nuestro mundo como lo vio el profeta Ezequiel, como se lo mostró Yahvé Dios a Ezequiel, un campo lleno de huesos, completamente secos, sin vida, sin espíritu. Violencia, agresión, frustración,
muerte. Pero veamos qué importante y apliquémoslo a nuestra vida, porque podríamos hacer una interpretación bíblica del profeta Ezequiel para ver el contexto de ellos, pero apliquémoslo a nuestra realidad. Dice el profeta: el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Podríamos preguntarnos, Señor, en medio de toda esta crisis, ¿podrá revivir esta sociedad? ¿Podrá revivir mi familia? ¿Podré revivir yo en estos estados de desánimo, de frustración, de depresión, en los que me siento como estos huesos secos en el campo que vio el profeta Ezequiel? ¿Podrá acaso revivir este hogar, esta familia? ¿Podrá acaso revivir mi deseo de vivir, mi ánimo, mi esperanza, mi fe, mi confianza en Dios? ¿Podrá acaso revivir? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, si nadie habla en el nombre del Señor, si nadie proclama la palabra del Señor, cada vez habrán más huesos secos. Por eso cada uno de nosotros debe hablar a sus hijos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, en su ambiente, hablar en el nombre del Señor a esos huesos secos, a esos problemas, a esas situaciones que estamos viviendo a diario. Habla en mi nombre, te dice hoy el Señor Jesús. Ya dejemos de estar hablando en nombre del mundo. Ya dejemos de estar hablando en nombre del mal, del demonio incluso. Ya dejemos de hablar en nombre de brujos y hechiceros. Habla en mi nombre. Y por eso te invito para que, meditando este texto, a los problemas que tienes, a las dificultades, háblale en el nombre del Señor a esos huesos secos. Como dice la lectura que estamos meditando, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor a estos huesos, he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, les cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. El Señor quiere que vivas o que revivas, que salgas de ese estado de huesos secos, de desánimo, de desesperación, de soledad, de angustia, de depresión, de lo que sea. Y por eso lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Dejemos de prestar atención a lo que dice el horóscopo. Dejemos de prestar atención a lo que dicen los brujos, los hechiceros, las cartas. Dejemos de prestar atención a lo que no hay que prestarle atención y prestemos atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y Él, así como empezó este proceso en este capítulo 37 de Ezequiel, a devolverle la vida a esos huesos secos, así también te devolverá la vida a ti, a tu hogar, a tu familia. Y vean lo que sigue a continuación. Dice el profeta, yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba ¿qué? Mientras hablaba las palabras que Dios le había dicho, se oyó un gran estrépito,
se produjo un terremoto, los huesos se juntaron unos con otros, porque la proclamación de la palabra de Dios, hablar en el nombre de Dios, tiene el poder de volver a juntar nuevamente los sueños rotos, tiene el poder de volver a juntar las ilusiones, el deseo de vivir. Y dice el texto, pero no tenían espíritu. Es decir, se puede restablecer nuestra vida, pero si no cuenta con la presencia del Espíritu Santo, seguiremos estando muertos o como muertos. Entonces me dijo el Señor, hijo de hombre, habla en mi nombre. Veamos la insistencia de Yahvé Dios de hablar en su nombre, de proclamar su palabra. Hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile, esto dice el Señor, ven Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Podríamos hacer una oración nosotros con nuestras propias palabras y ante ese campo de huesos secos que puede ser tu vida, tu corazón, tu familia, con fe, con valentía, poder decir, ven Espíritu Santo desde los cuatro vientos y sopla sobre esta familia, sobre este hogar, sobre estos problemas, sobre esta depresión, ven Espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre este desánimo o estos problemas o esta situación para que volvamos a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza, estamos destrozados. Y a veces estamos como estos huesos secos, como familia o como iglesia, sin esperanza, destrozados, desanimados, frustrados, deprimidos. Y hoy hay una palabra de aliento para todas estas circunstancias. Vuelve a decir el texto, habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Esta es una hermosa promesa de Dios para su pueblo, para su familia, para usted. Él mismo abrirá los sepulcros del desánimo, de la depresión, de la frustración, de la enfermedad, de los problemas, de lo que sea. Él mismo abrirá tu sepulcro en el que te has enterrado y te hará salir y te va a conducir de nuevo a la tierra prometida, porque Él no quiere que vivas en un estado de sepulcro, de miedo, de muerte, de sequedad. Él quiere que tengas vida. Él quiere que su Santo Espíritu haga brillar toda esperanza en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Por eso oramos en fe al Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, sopla fuerte de los 4 puntos cardinales. Ven y sopla fuerte ante este problema, ante esta dificultad, ante esta depresión, ante esta enfermedad, ante estos problemas de familia. Ven, Espíritu Santo, sopla fuerte, haznos revivir, haznos nuevos.
Bendícenos, Espíritu Santo de Dios. Restaura nuestras vidas, restaura nuestras familias, nuestros hogares, restaura esta humanidad enferma, no solamente por el coronavirus, sino por la violencia, por la agresión. Santo Espíritu de Dios, devuélvenos la vida, devuélvenos la esperanza, devuélvenos la ilusión de vivir, y sácanos de nuestros sepulcros, y guíanos hasta que nos encontremos un día en la casa de nuestro Padre Dios. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.